Mientras todo el mundo está pendiente de si Bitcoin sube o baja, hay algo mucho más importante pasando ahora mismo. Y es que las dos mayores potencias del mundo, Estados Unidos y China, ya están dentro del juego. Y no como tú crees. Empezamos. En este vídeo te voy a enseñar algo que la mayoría no está viendo en el mercado y que cambia completamente cómo deberías entender Bitcoin a partir de ahora. Porque la mayoría de personas ve Bitcoin como un activo más, algo que sube, baja y con suerte te hace ganar dinero. Pero el mercado no funciona así. El mercado se mueve por información, por poder y por quien está acumulando cuando nadie está mirando. Estados Unidos ya no está simplemente relacionado con Bitcoin. En marzo de 2025, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de Bitcoin, alimentada con Bitcoin confiscado de forma definitiva por el Estado. Además, varias estimaciones públicas sitúan a Estados Unidos como el mayor estado con exposición conocida a Bitcoin, con una cifra en el entorno de los 328.000 Bitcoins procedentes de decomisos y confiscaciones. Y ahora iremos a la otra parte. Con China hay que ser más finos. Lo que se sabe con claridad es que tras el caso Plus Token, las autoridades chinas incautaron cerca de 194.000 Bitcoins, junto a otras criptomonedas. Pero lo que no está completamente claro es si China conserva hoy toda esa posición, una parte, o si liquidó una parte relevante en años anteriores. Pero hay fuentes que siguen estimando unas tenencias cercanas a 190.000 bitcoins, pero también análisis que apuntan a ventas relevantes o incluso una salida mucho mayor de esas reservas. Y aquí te he enseñado una llave del vídeo. Mientras la mayoría solo mira velas verdes y velas rojas, los estados ya están dentro del tablero. Y ahora quiero que estés muy atento porque pasaremos al ejemplo real. Porque lo que está pasando hoy en día no es algo nuevo. En 2020, cuando muchísima gente todavía veía Bitcoin como una locura pasajera, una empresa llamada MicroStrategy arrancó su estrategia comprando 21.000 Bitcoins por 250 millones de dólares. Al final de 2020 ya acumulaban aproximadamente 70.000 Bitcoins. Y cuando la mayoría entendió lo que estaba pasando, buena parte del movimiento fuerte ya había ocurrido. Porque sí, tenemos la suerte que la historia de Bitcoin se repite una y otra vez. Primero entran los que ven antes el cambio y después llega la masa cuando ya todo es evidente. Y ahora pasaremos a una de las partes más importantes, porque mientras la mayoría mira titulares, ruido, miedo, guerras comerciales y narrativas cruzadas, los actores grandes no piensan como un inversor pequeño, no reaccionan a cada vela, gestionan posición, gestionan tiempo y gestionan poder. Y cuando entiendes que Estados Unidos ya ha formalizado una reserva estratégica de Bitcoin, entiendes también que Bitcoin ya no está solo en manos del retail, fondos o empresas. También está en el terreno geopolítico. Y uno de los errores más grandes de Bitcoin es pensar que es solo precio, porque si sube, euforia, si baja, pánico. Pero casi nadie mira quién tiene exposición real, quién acumula, quién custodia, quién puede vender y quién puede aguantar durante años. Y ahí es donde está la diferencia entre reaccionar al mercado o entender el tablero completo. Y si esto lo has entendido, hay algo todavía más importante, porque cuando un activo pase de ser especulación a ser algo que incluso los estados consideran estratégico, ya no estás en la misma fase del mercado. Ya no es solo una oportunidad, es un cambio de juego. Y lo más curioso de todo es que esto no es la primera vez que pasa. Siempre hay una fase en la que parece que no pasa nada. Ruido, dudas, confusión. Y justo ahí es donde casi nadie presta atención. Porque es incómodo, porque no es evidente, porque no hay titulares claros. Pero luego, cuando todo el mundo lo ve, cuando ya es noticia, cuando ya parece obvio, ahí es cuando la mayoría entra. Pero ahí ya no estás llegando pronto, estás llegando igual que todos. Y ahora déjame decirte, si a ti también te fascina el mundo de Bitcoin y sus historias, este canal es para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.